somos el equipo número 1 y les hablaremos del cambio climático. Don Jorge es un señor que vive en un pueblito desde que era niño. Al llegar a la mayoría de edad, tomó la iniciativa de hacer su propio cultivo, ya que sus padres le otorgaron como herencia una hectárea para que pudiese seguir con el trabajo de la familia, el cual es la agricultura. Hoy es lunes. Hoy toca ir a ver cómo ha progresado el cultivo. Cuando llega a la hectárea, se da cuenta de que algo grave ha estado ocurriendo con su cosecha. Oh, pero ¿qué ha pasado? Mi cosecha. Todo está hundido en agua. Dios mío, tenía miedo de que esto pasara. Las lluvias se han puesto muy fuertes en los últimos meses. Don Jorge pasa por unos caminos que dividen una fila de cultivos de otros, totalmente encharcados, mientras ve todo lo que perdió. ¿Qué se supone que haga? Mi familia depende de esto. ¿Cómo es que ocurren estos cambios tan repentinos del clima? Don Jorge se dirigió muy triste a su casa para contarle a su familia sobre lo que sucedió. Cuando llegó a casa, Familia, tengo que decirles algo que ha ocurrido. ¿Qué pasó, papá? Verán, han sido días de intensas lluvias y todos los cultivos que ya teníamos listos para cosechar fueron arruinados por la gran cantidad de agua que recibieron. Lo mismo pasó hace unos meses. El calor era tan intenso que en muchas ocasiones se terminaba secando e incluso a veces hasta se moría lo que se cultivaba, debido a que la humedad que dejaba los tiempos fuertes de lluvia y el cambio repentino del clima, es decir, que de lluvias pasaba a calor intenso, provocó que esto ocurra. Es verdad lo que dices, hija. Sin embargo, no logro entender cómo es que ocurren todos estos sucesos tan repentinos. Todo esto es culpa del cambio climático drástico que está atravesando el planeta, debido a la contaminación que hay en él y el efecto invernadero. Lamentablemente estas variaciones nos están afectando en gran parte a nosotros y a la gente que necesita de las cosechas. ¿Y qué es eso del efecto invernadero? Bueno, papá, recuerdo haber escuchado en la radio que el efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar la vida. La atmósfera retiene parte del calor del Sol. Sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de 180 centígrados bajo cero. La atmósfera está compuesta por diversos gases que, en la proporción adecuada, cumplen su cometido. El problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global, la cual es la causa del cambio climático. mientras don Jorge y su hija platicaban sobre la situación, Emilia, la esposa de don Jorge, se acercó a ellos para explicarles un poco sobre las causas que provoca el calentamiento global y que este a su vez causa el cambio climático. Ay, Jorge, estamos pasando por tiempos bastante complicados debido al calentamiento global. Tristemente, este es causado porque se produce una enorme cantidad de gases de efecto invernadero y dióxido de carbono. Nosotros vivimos en una zona más rural que urbana, sin embargo, en las enormes ciudades existen fábricas que producen demasiado de estos gases y por ello nos vemos afectados en nuestra producción. De igual forma, la deforestación, la destrucción de ecosistemas marinos y el aumento de la población son igual causa del calentamiento global. Pero entonces, ¿cambio climático y calentamiento global no son lo mismo? No, para nada. La diferencia es que cambio climático es provocado por el calentamiento y los efectos secundarios del mismo. Por otra parte, el calentamiento global solo refiere al aumento de temperatura de la atmósfera de la Tierra. Lo que pasa es que
están estrechamente relacionados y debido a esto con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos. Ah, bueno, ya me estaba confundiendo. Ja, 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 ja. Al día siguiente, Pedro, un amigo de don Jorge, se acercó a platicar con él. Hola, don Jorge, ¿cómo está? Por el momento, preocupado. No creo que lo esté más que yo. ¿Por qué lo dice Pedro? Hace 3 días, en la ciudad donde vive mi hija Elena, hubo un huracán que afectó mucho a los habitantes que viven ahí. Dios santo, qué horrible suceso. Dios mío, espero jamás pasar por esas cosas. No me lo imagino. Ay, don Jorge, al paso que vamos no sabemos lo que nos espera. Todos estos sucesos catastróficos se deben al cambio climático. Fíjese que de eso estábamos hablando ayer con mi familia. Lo que pasa es que todo esto del cambio climático ha afectado mi cultivo. Y don Jorge, ayer estaba platicando con mi hijo y me dijo que el cambio climático trae consecuencias que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluso el ser humano. Sí lo creo, don Pedro. Mi hijo me comenta que los impactos que destacan en el cambio climático es el derretimiento de los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza a los litorales costeros. Incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición. Mientras don Jorge platicaba, Miguel, hijo de don Pedro, pasó por ahí y se le hizo muy interesante lo que comentaban. Buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes, hijo. Estoy escuchando que están hablando sobre el cambio climático y sus consecuencias. Me gustaría mencionar otras consecuencias muy importantes. ¿Hay más? Por supuesto que sí, don Jorge. El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente en países en desarrollo. Los principales efectos ambientales observados, y fíjese que hasta esperados, son el cambio de ecosistemas y desertificación, derretimiento de los polos y subida del nivel del mar, acidificación de los océanos, fenómenos meteorológicos extremos, extinción de especies y migraciones masivas. No, pues, viendo todo lo que provoca el cambio climático, sí es grave. Mi pregunta es, ¿cómo podemos evitar que suceda esto? Bueno, don Jorge, es importante dejar claro que el cambio climático no se puede evitar. Sin embargo, podemos reducir sus efectos y adaptarnos a sus consecuencias. Es decir, podemos combatirlo mediante la aplicación de medidas a pequeña y gran escala que ayuden a frenar el cambio climático. Esas acciones se conocen como medidas de mitigación y adaptación del cambio climático. Tienes razón, Miguel. Gracias por el comentario. Me preocupa todo esto del cambio climático. Bueno, los dejo, que me están esperando en casa. Don Jorge llegó a su casa muy preocupado por toda la información que ha estado recibiendo en los últimos días, muy pensativo y sobre todo muy preocupado por sus cultivos. ¿Qué tienes, Jorge? Te veo preocupado. Me preocupa lo del cambio climático. Don Jorge se veía muy triste y se sentó en una silla cerca de la mesa. En eso, su hija viene para darle apoyo. No te preocupes, padre. Yo te ayudaré para que podamos buscar una posible solución. La hija de don Jorge se la pasó investigando por varios días algunas formas de poder ayudarlo, pasando algunos días entre idas y vueltas con conocidos expertos en la agricultura. A la semana siguiente, don Jorge estaba almorzando con su esposa mientras pensaba sobre qué podría hacer. En eso, su hija entra a la casa toda emocionada. Padre, te tengo grandes noticias. Cuenta, hija, te escucho. ¿A qué te refieres, hija? Como bien sabemos, no podemos evitar el cambio climático, pero sí podemos adaptarnos a esta situación. He investigado y no podemos evitar las inundaciones de la cosecha, pero nos podemos intentar adaptar. He tenido esta idea de las camas elevadas de cultivo. Si lo hacemos, podríamos salvar gran parte de los cultivos. Y para las épocas de sequía podríamos crear algunos depósitos de agua para contenerla en esos tiempos. Suena a una gran idea. Tendremos que empezar desde ya, para la siguiente temporada.
Y así es como don Jorge y su familia buscaron la manera de adaptarse a las variaciones del cambio climático. Recuerda que la herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú.